ya en el último bloque de Referente Jurídico vamos a tratar el tema relacionado a los derechos humanos y el enfoque de género. Hemos ido del campo de la bioética hasta estos lares del derecho. A más bioética. Así es, Paula. Es más bioética, derechos humanos. Bioética, sí, claro. A ver, explícanos, por favor. Un poco por lo que contábamos al principio, es decir, no se entiende la bioética trabajada desde el derecho, no se entiende la bioética, esto es expresamente mi posición, sin los derechos humanos. Porque la primera pregunta sería, ¿para qué? O sea, si yo no tengo... para mí el derecho es amor en acción y los derechos humanos son eso, ¿no? Es esto que decíamos, este concepto de dignidad. El otro soy yo mismo, eso es dignidad. Cuando yo puedo reconocer en un otro a mí misma persona, con mis miedos, con mis miserias y también con mis luces y con mis sombras, ¿no? Entonces, la bioética no hace otra cosa más que en situaciones complejas, dilemáticas, que exigen un enfoque interdisciplinario, que exigen darle una vueltita más de rosca, si se quiere, ¿no? Ir un pasito más lejos. ¿Pero para qué? Para eso, para asegurar las mejores condiciones en situaciones de vulnerabilidad en las que yo puedo disfrutar de mis derechos o de un espacio donde yo puedo tomar decisiones que en general muchas veces son decisiones límite. La bioética no trabaja temas nice. O sea, cuando tú llegas a la bioética ya llegas con una carga, ¿no? Los temas que tratamos desde la bioética son siempre muy comprometidos socialmente y con una carga humana fuerte. Por eso es que también no tiene pretensiones la bioética, es una disciplina, te diría que humilde en ese sentido. Es muy compleja y muy exigente, te exige muchísimo estudio, muchos años de formación, mucho compromiso personal, pero la verdad que tú no pretendes salvar al mundo con eso ni dar reglas de carácter general. Tú dices, bueno, en este caso concreto, con estas herramientas y con la humildad que te da el trabajo interdisciplinario, cómo resuelvo este problema de la manera que esta persona pueda tener el espacio de libertad más contenido y más protegido por el derecho que se pueda, ¿no? Sí, ¿y cómo articulamos eso con un enfoque de género de los derechos humanos? ¿Cómo se le puede insertar ese enfoque? Es que no existen los derechos humanos sin enfoque de género. Yeah. O sea, el enfoque de género no es un invento. ¿Qué cosa es el enfoque de género? El enfoque de género ha tenido varias definiciones, pero una manera sencilla de entenderlo es que es considerar la visión de las mujeres y los varones al momento de construir y de pensar en políticas públicas y en convivencia social. Dicho de una manera muy lata, muy sencilla, es eso en definitiva. Entonces, hay una diferencia entre la realidad que experimentan los varones y la realidad que experimentamos las mujeres, eso es autoevidente, y eso se refleja en distintos planos. Entonces, partiendo de esa realidad, como al momento en el que yo tengo que regular o al momento que yo tengo que pensar una política pública, bueno, ¿cómo lo hago efectivo? Lo que yo te decía, bien sencillo, suponte que nosotros nos ponemos de acuerdo para organizar una jornada sobre bioética jurídica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a pensar los ejes, vamos a pensar los temas y luego vamos a pensar los expositores. ¿En qué consiste el enfoque de género? Bueno, en algo que es bien simple, asegurarnos que entre los docentes o las investigadoras, investigadores que vamos a invitar, haya una adecuada representación de mujeres. Y eso es todo. No hay nada de eso, así de simple y sencillo. Claro. En ese caso puntual, ¿no? En otro puede ser, por ejemplo, considerar, mira, una cosa muy cotidiana, pero si tú vas a un cine y ves los servicios, generalmente vas a ver que hay una cola enorme para las mujeres y no hay cola para los varones. Bueno, enfoque de género quiere decir que si tú haces un cine y tienes servicios, tienes más gabinetes para mujeres que para varones, porque ya sabes que, por la razón que sea, que seguramente hay estudios científicos sobre eso, demoran más. Claro. Eso es enfoque de género, o sea, lo vas aplicando desde las cosas más complejas hasta las cosas más dramáticas o más sencillas. Y más escatológicas también. A las que quieras, la escatología es parte de la vida. Sí, así que a lo que tú quieras, pero a lo que vamos es, los derechos humanos sin enfoque de género no son derechos humanos. Y de hecho es tan así que Naciones Unidas lo tiene absolutamente ya implementado y está totalmente establecido, o sea, no es algo para poner en duda. A ver, a partir de este ejemplo que pones de los servicios higiénicos en el cine, claro, viste que los ejemplos escatológicos son gráficos, pues. Ah, sí, definitivamente. Como que es parte de nuestra vida, además, son didácticos, ¿no? Pues. Más servicios para las mujeres que la de los hombres, por razones biológicas, pues evidentemente. Por la razón que sea, pero está establecido, hay estudios que ya dicen que tardan más. Y no es un privilegio, ¿ah? Ensayo un... No, definitivamente no es un privilegio, es una cuestión de orden... Claro, hasta sanitario. Ahora, voy a ensayar acá contigo, a ver, una idea. Tú me dirás si estoy en lo correcto, pero no me vayas a tildar de machista, porque yo puedo ser acusado de cualquier cosa menos de machista. A ver. No se trata en consecuencia de un asunto de igualdad, sino de equidad. Y no es lo mismo igualdad que equidad.
Porque si se tratase de igualdad, 4 urinarios para los varones, 4 váteres para las mujeres. Ajá. Igualdad, pero no, ese no es el tema. El tema es, así es. Además necesitamos más porque las necesidades de las mujeres en un sentido biológico en ese espacio es diferente al del hombre. Entonces, no es un tema de igualdad, es un tema de equidad. El tema es cómo definimos la equidad aquí en este punto. Mira, si ¿Cómo le dotamos de contenido a esa semántica? Si estuviéramos hablando de nuestro simpatiquísimo ejemplo escatológico, te diría que es bastante sencillo. O sea, tú tienes un estudio que te dice cuánto es la ratio que tarda un varón para usar un servicio y te va a decir, no sé, 2.3 minutos. ¿Cuál es la ratio que utiliza una mujer? Son 4.2 minutos. Entonces, claramente, ahí tú tienes una razón técnica bien simple, aséptica, de por qué necesitas más para poder mantener una ratio de circulación. Porque si no, suponte, no puede empezar la película hasta que todas las mujeres no hayan utilizado el servicio, no va a empezar la película, o no van a poder cerrar el cine cuando es al final. Entonces, correcto, por una cuestión de distribución de los tiempos, pero no requiere demasiado, no requiere, o sea, a ver, la sociedad... No tenemos por qué hacernos tanto problema, ¿verdad? No hay rollo, digamos, los derechos humanos vienen de la mano porque las mujeres somos seres humanos, en equidad, en paridad de condiciones, pero que sí hay condiciones sociales, que son las que tú señalabas muy apropiadamente en el bloque anterior. Sí es cierto que dado estos miles de años que nosotros tenemos de apropiación del cuerpo de las mujeres, de ideología de la minoridad de las mujeres, ¿cuántas veces te gritan, vas en el carro, anda a lavar los platos, ¿no? Claro. O sea, que al varón no sé qué le dirán, pero yo no soy varón, así que no sé qué te gritan. Pero digo, definitivamente no te mandan a lavar los platos, te mandan a otro sitio más democrático, ¿no? Entonces, donde nos mandan a todos. Siguiendo con nuestra escatología. Sí. Entonces, en consideración de las especiales condiciones que atraviesan varones y mujeres, si tú tienes una situación en la que las mujeres presentan como grupo unas necesidades específicas, entonces tienes que cubrirlas de manera apropiada, porque si no, ¿no es cierto? La discusión que ya tuvimos en su momento entre igualdad formal e igualdad material en relación al acceso y a las oportunidades. Por eso en su momento se discutió también el acceso a las cuotas políticas, por ejemplo, por eso se discute. ¿Pero eso por qué? ¿Porque la mujer necesite privilegios o necesite favores? No, porque todavía está invisibilizado. Todavía no están aceitados los mecanismos para que, de manera, vamos a decir, natural, cualquiera, independientemente de su género, acceda a determinados espacios. Entonces, si los espacios de toma de decisiones son el club de Toby, y yo he participado muchos años en la política y me ha tocado vivirlo desde dentro, ¿ok? Entonces, si es el club de Toby, si es en el asado, si es en el partido de fútbol donde tú decides las grandes cosas, no las decidís en un despacho, eso lo sabe cualquiera que ha trabajado 2 días en política. Entonces, imagínate que yo tomo las grandes decisiones en el vestuario, en el partido o en el asado de después. ¿Qué chance tienes si tú eres una asesora mujer, si tú eres una ministra, si tú eres una secretaria, si tú eres una directora? ¿Cómo te integras esos espacios? ¿No es cierto? Esos son los espacios que siguen perpetuando la falta de integración de las mujeres, por ejemplo. Otros simplemente, ya digo esto como un ejemplo bastante gráfico, ¿no? que nos puede resultar, a todos los que en algún momento hemos pasado por la función pública, nos pueden resultar familiar. Pero piénsalo en lo que hablábamos hace un rato. Estamos simplemente haciendo entre nosotros dos una lista de aquellos expositores que consideramos para un congreso. En general, siempre te vienen los mismos nombres. ¿Y por qué te vienen los mismos nombres? Porque los vistes en el congreso anterior, porque están en tales y cuales lados. Y casualmente, mayoritariamente, siempre son varones. Entonces, si tú no rompes eso con una toma de conciencia, al no hacer nada, sigues perpetuando esta falta de equidad. Sigues perpetuando esta desigualdad. Entonces, hay un momento en el cual hay que hacer una toma de conciencia y empezar a compensar, vamos a decir así. ¿Cuál es el punto al que vas? Al equilibrio. A que eso sea transitorio. Tú vas al punto de equilibrio. Ya, pero entonces el tema no es porque exista una política no pública, secreta, de segregacionismo respecto de las mujeres. Ah, tú dices, hay una agenda oculta para... No. Claro, no. Lo que existe más bien es más una grave. especie de tratamiento consuetudinario que normaliza lo que no es normal. Así es. Lo que para nosotros hoy no es normal. Claro, porque en otros tiempos era normal. Porque para tu padre, para tu abuelo, para los míos, seguramente sí lo era. Exacto. Y bueno, hoy resulta súper... Es más, tú mira, estábamos hablando de Netflix ahora en el corte. Tú te ves Mad Max, por ejemplo, ¿no? Y ves cómo se tomaban el whisky a las 10 de la mañana y cómo trataban a las mujeres y de verdad y cómo fuman en todos lados. Y es súper chocante. Claro. Hoy resulta súper chocante. Hace 20 años atrás la gente fumaba en los aviones y no resultaba chocante. E insultar a una mujer todavía para nuestros hijos y espero para nuestros nietos, espero que antes...
el insultar a una mujer o el comentario sexista sobre una mujer o degradarla va a resultar algo tan inaceptable como hoy nos resulta un insulto racista. Y así todo, hoy en muchos espacios los insultos racistas siguen estando a la orden del día. Sí. Hay mucho trabajo por hacer. Bueno, Hegel decía pues, que nosotros somos hijos e hijas, ¿no? Para hablar en lenguaje de género, hijos e hijas de nuestro espacio y tiempo histórico. Y tenemos una responsabilidad, le agregaría al amigo Hegel. Sí, soy hija, pero yo decido qué hago con mi tiempo de vida y en eso tengo una responsabilidad de cambiar las cosas. Pero exacto, yo lo que apuntaba era el hecho de que estamos caminando ineluctablemente a un momento en el cual tenga que darse estas condiciones de equidad, definitivamente. Sí, pero no se van a dar espontáneamente. Ah, no, sí, como dicen los sindicalistas, sin luchas no hay victorias, definitivamente. Y sí, porque digamos que las cosas tienden, el principio de inercia, ¿no? Tienden a mantener su estado. A nosotros nos toca esa responsabilidad. Vale. A ver, voy a tocar un tema un poquito espinoso. Más. Otros más. Y Dios se dio cuenta de que Adán estaba solo y se había deprimido porque veía de que todos los animales venían en pareja y había un conejo y una coneja y había una vaca y un toro y así sucesivamente y él vio a su alrededor y no había nadie. Y entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hay que hacerle una compañera. Remarco la palabra, compañera. Y cogió la costilla y formó, ¿no?, a la mujer y luego tapó con barro ese hueco. Y entonces cuando el hombre despierta se queda asombrado y dice... Ah, caray. Ah, mira. Ah, caray. Ah, caramba. Qué bien te quedó. Tú sí eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y por eso te llamarás varona. No mujer, sino varona. Obviamente esto no ha pasado, ¿no? O sea, no se puede leer el texto genético en un sentido pues literal, por lo menos en esta parte, sino es una metáfora. Para las respetables creencias de algunos sí, yo no comparto. Pero, digamos, esto constituye sí una explicación ideológica de cómo se debe comprender el mundo en las relaciones entre hombre y mujer. Y la mujer es, desde esa perspectiva, no es la mía. Sí, la mujer es una compañera. Sí. Es una costilla, no es igual al hombre, porque no fue hecha del barro como sí lo fue el hombre. Es decir, podemos reflexionar muchísimo teológicamente sobre el particular. Pero hay relatos bíblicos que dicen que sí, que fue la que hizo antes y que le salió un poquito rebelde, que la hizo del barro igual a él, y que le salió un poquito rebelde, y que después se hizo otra de la costilla que era un poquito más, ¿no?, maleable. Quizá por eso, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter con la teología bíblica, no es mi espacio de investigación. No, tampoco el mío, pero yo quería hacer referencia de que esto es tan ideológico como también esa otra percepción según la cual hay una diferencia enorme entre el género y el sexo biológico. Ya. Y eso es a lo que se ha venido a llamar ideología de género, ¿no es cierto? Ya. Que algunos se empeñan en negar y dicen, no hay ideología de género. No existe. La ideología de género vive justo al lado de los unicornios azules y enfrente de los ponis con alas. Pero, a ver, ¿qué cosa es Son bien simpáticos los ponis con alas. ¿Qué cosa es una ideología? Una ideología, desde los tiempos de Tour de Tracy en Francia, creo que en 1796 fue cuando escribió su tratado acerca del pensamiento, decía la ideología siempre tiene dos componentes, y eso es algo que hasta el día de hoy aceptan politólogos y sociólogos. En primer lugar, una representación, una comprensión de la realidad actuante, y sobre la base de esa comprensión, la implementación de un plan de acción. Y eso es lo que tiene la ideología de género, tiene una concepción de lo actuante y acto seguido, un programa de acción político-social. ¿Cómo no va a ser una ideología? Es que no sé de qué me hablas, pues para mí la ideología de género no existe. Si queremos hablar de los ponis con alas, yo tengo unos preciosos y tengo unos unicornios adorables en mi casa. Pero si hablamos de, no lo sé, algo que suene similar, suponte, nosotros hablamos de derechos humanos y hablamos de enfoque de género, y ya lo charlamos en el bloque anterior. No, pero eso está clarísimo, ¿no? Ya, entonces la ideología de género no existe. Pregúntame sobre algo que sí exista. Bueno, ¿cómo consigues la ideología de género? Y ya no estoy hablando sí solo... existe, hombre, ¿de qué quieres que te hable? No hay ideología de género, entonces, en consecuencia. No existe la ideología de género. Claro. Vamos a culminar entonces el programa con un temita que definitivamente en los próximos años va a ser pues muy importante para todos, y tú has venido trabajando el tema, derechos de las comunidades LGTBI. Okay. Pero, y no porque hayamos querido que el tiempo sea así de corto, pero la televisión es así de tirana. En 2 minutos, por favor.
Mira, ya hemos hablado de derechos LGBTI durante todo el programa, Ajá. así que con 2 minutos sobra. Se trata simplemente de que todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género, y eso lo dice la Corte Interamericana en Atala Rifo, son condiciones protegidas por la Convención, todas tenemos los mismos derechos, punto. Los mismos derechos son los mismos derechos, todos, a casarme, a formar una familia, que se respete mi identidad de género. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Y la dignidad es esto, el otro soy yo. Entonces, si una persona tiene un accidente, se tiene que hacer una transfusión y el único donante universal que tiene al lado es una persona transgénero, o una persona lesbiana o gay, queda clarísimo que todos somos iguales. Nada más. Así de simple. Bueno, Paula, ha sido una conversación deliciosa. Yo particularmente me voy muy contento después de haber dialogado contigo el día de hoy en el programa, y estoy seguro que los televidentes que nos han estado siguiendo a través de las pantallas también se quedan bastante satisfechos. Más bien yo soy la agradecida y hasta una próxima vez. Muchas gracias. Hemos tenido entonces el placer de estar el día de hoy con la distinguida doctora Paula Civerino de la Universidad de Buenos Aires. En nombre del doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal supremo del Ministerio Público y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, agradecemos a todos ustedes por seguirnos semana a semana en este vuestro programa Referente Jurídico, y por supuesto nuestra gratitud también a JNE TV, que hace posible que lleguemos hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la próxima edición de Referente Jurídico. Hasta la siguiente.